leyendo. Voy a hacer un paneo general entre lo que es el pasado no tan lejano de la actualidad entre China y Latinoamérica y el Caribe y el presente actual, ¿sí? Para no abrumarlo mucho, vamos a hacerlo de forma más corta. Como la frase acá bastante interesante que nos lleva es al conocimiento del pasado, le atribuimos la capacidad de permitirnos comprender el presente y ese presente nos sirve para hacer previsiones sobre el futuro. Así que bueno, esto lo hizo Levi Strauss antes de ponerse a hablar jeans. Bueno, nada, es una frase que nos va a servir mucho para comprender el trabajo. Vamos con los antecedentes, no tan lejanos. En el 2010, China reemplaza a Japón y se convierte en la segunda economía del mundo. El proceso de urbanización que estuvo teniendo China le estuvo tomando un crecimiento económico acumulativo en el cual arrastraba a todos los países que comerciaban con ella, más que nada Latinoamérica y el Caribe, que va a ser lo que más vamos a enfocar nosotros en la exposición. Bien, como les comentaba, el comercio creció aproximadamente un 30% en el periodo 2000-2011. Era un proceso de crecimiento que se daba más que nada de forma natural. Con este modelo, China en un crecimiento continuo por urbanización y nosotros, como abastecedores de materias primas, de productos primarios, acompañando ese crecimiento de forma más que nada automática, como por simbiosis si se quiere. Bien, acá un poco de números. El comercio pasó de 18.000 millones de dólares a 240.000 millones de dólares en el periodo de 2004-2014. Acá vamos a citar un Nobel de Economía, Edmund Phelps, que estuvo estudiando mucho la actualidad china y la relación con los países de América Latina y el Caribe. Lo que cita Edmund Phelps, además de las claves para una buena relación comercial, él dice que las frutas más bajas ya fueron cosechadas, así que el esfuerzo por conseguir lo mismo tiene que ser mayor. O sea, lo que quiere decir es lo que explicaba un poco antes, que ya el proceso de urbanización ya terminó, o está terminando. Digamos, la fase de crecimiento de China, que acompañaba también el crecimiento de nuestras exportaciones hacia allá y el intercambio que se daba por condición más que nada natural, ya está llegando a su fin y las tasas cada vez son más chicas, que no se van a volver a ver tasas de crecimiento de 2 dígitos, y porque la relación siga siendo igual de beneficiosa para ambos, va a haber que hacer mayores esfuerzos a nivel políticas, a nivel comercio, a nivel tratados, a nivel diplomático, etcétera, etcétera. Así que bueno, acá vamos a explicar algo. Para los que no conocen la ruta de la seda, vamos a tratarlo desde dos puentes: el puente de la antigüedad y el puente de la actualidad de ahora. La ruta de la seda es una de las rutas comerciales más viejas que existe. Se cree que existe más o menos desde el siglo I a.C. Y bueno, recibe el nombre porque la mercadería que se comerciaba más que nada era la seda por esta ruta. Lo que está en rojo, si pueden ver acá, se conoce como la ruta de la seda. En realidad se le suele llamar a todo junto, y esta ruta azul se conoce como la ruta de las especias. Más que nada porque por ese canal se comerciaban especias. Pero la seda desde siempre fue un bien muy preciado y los chinos tenían el secreto de cómo hacer la seda, ¿sí? Así que bueno, esto es en el siglo I a.C. Ahora nos vamos a ir al escenario actual. Y acá lo que tenemos es la nueva ruta de la seda, ¿sí? China lo que planea y ya tiene en proceso es hacer una nueva ruta de la seda donde se van a unir Europa, África, Asia, Latinoamérica y Centroamérica. Este proyecto involucra aproximadamente a 60 países que representan un tercio del PBI mundial. Es un megaproyecto donde China es el centro comercial. Acá no sé si se llega a ver delimitado, pero bueno, los trazos azules son las rutas intramarítimas y estas son las rutas terrestres y las otras son las rutas por barco, digamos. ¿Qué más? Bueno, el proyecto como ya les decía, a China le va a proporcionar y a los países que lo integran ciertas ventajas. Un poco chicográfico, le va a proporcionar ciertas ventajas. Y va a ir relacionado con lo que van a explicar mis colegas más adelante. China lo que va a conseguir acá va a ser tres cosas. Primero, mejorar el aprovisionamiento. La idea es que los países integrantes mejoren su eficiencia, su infraestructura y que puedan más o menos mejorar un poquito el transporte de las mercaderías. O sea, pero para esto hay que mejorar la eficiencia. Pero China, que tiene excedentes, va a poder invertir en infraestructura en los países. O sea, va a realizar inversiones extranjeras directas, acordes con las políticas nuevas que tiene, que después van a explicar mis colegas. ¿A cambio de qué? Y bueno, a cambio de mejorar la eficiencia y también a cambio del acceso a recursos naturales. Hasta
hasta se dice el tratado donde puede financiar, por ejemplo, la construcción de un ferrocarril a cambio de X exportaciones de soja. ¿Sí? Así que bueno, lo que es la ruta de la seda es un proyecto que hay que tener muy en cuenta, muy visualizado, muy en la cabeza, cuando se evalúe qué está haciendo China, para qué lo está haciendo, a quién integra y cómo va a cambiar la realidad de los países que están integrando este nuevo proyecto. Bueno, este proyecto propone a China como una economía, como una hiperpotencia mundial. Y bueno, acá unos datos de la actualidad que son bastante claves a tener en cuenta cómo es la relación comercial con China. O sea, hasta ahora el 50%, 49% aproximadamente de las exportaciones, las islas ALC, que es América Latina y el Caribe, se compone de soja, cobre, mineral de hierro y petróleo. O sea, es decir, que la mitad de las exportaciones son de 4 bienes. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que si China va a hacer un cambio drástico en su economía, en sus patrones de consumo, porque la gente sale de lo rural al urbano, seguramente tenemos que modificar un poco la composición de estos productos que componen la cartera única, que es el 50% de las exportaciones. Hay que estar muy atentos a eso. Bueno, vamos a escribir un poco de la nueva era. China propone integración en los mercados mundiales, aumento de la inversión extranjera directa relacionada a sus nuevas políticas, también como escribimos en la ruta de la seda, fuertes desarrollos y infraestructura por el banco, la sigla A y B es el Banco Asiático de Inversión de Infraestructura, que va a financiar junto con otros bancos todo lo que es la construcción de infraestructura en China. O sea, se planean construir más o menos 300 ciudades nuevas para que la gente se vaya de lo rural a lo urbano. Y una política que anunció el líder de China, Xi Jinping, cuando vino acá a América Latina, anunció 2 políticas claves a tener en cuenta para América Latina y China. La política 1 más 3 más 6. A nombre de título, es un nombre más comercial que otra cosa, ¿sí? De título numérico, se refiere a uno por un plan, ¿sí? El plan de comercio e integración entre América Latina y los países del Caribe y China. A 3 motores de la economía que van digamos, hacer generar, hacer rodar esa relación, que son el comercio, la inversión y las finanzas. Y 6 industrias claves en las que va a hacer hincapié en la relación, que son la construcción de infraestructura, la energía, la agricultura y la innovación tanto tecnológica como científica. Bueno, China también presenta una mayor diplomacia en el mundo, o sea, tiene más presencia en los tratados. Y otra de las políticas anunciadas es una política de 3x3 de cooperación económica. Es decir, ¿cómo se puede ir adecuando ambos sectores, tanto para hacer la conjunción entre empresas, gobiernos y sociedades latinoamericanas, ¿sí? Para lo que es tecnología de la información, logística y energía? Como ven, todos estos puntos claves que estamos viendo se relacionan mucho con los planes que tiene China para con América Latina y viceversa, con lo que es la construcción de la ruta. Bueno, ahora mis compañeros, yo he presentado esto, le van a presentar más o menos qué oportunidades y amenazas se desenvuelven y cómo se pueden mejorar los vínculos comerciales con China. Así que lo dejo a mi compañero Nahuel hablando. Muy bien, Santiago. Bueno, después de haber escuchado atentamente lo que Santiago nos comentaba a ustedes y a nosotros también, voy a intentar hacer un resumen de... No, voy a hacer un resumen. Voy a hacer un
el sentido de que se tiene un mal clima de negociación, pero sí muy centrado en sus posiciones. Es muy difícil mover al gobierno chino de sus intereses y de lo que ellos pretenden. Por eso, sin lugar a dudas, hay que saber que la parte que quiera lograr algún tipo de acuerdo comercial con China debe estar abierto a realizar concesiones y a ser muy flexible. Los dejo para que visualicen bien cuáles son las amenazas de las cuales estamos hablando. Bueno, presten atención a, volvemos un segundito, presten atención a lo que es esta amenaza y tenganla en la memoria porque las dos caras de la moneda. ¿Qué quiero decir con esto? El estilo de negociación, hay algunas características del estilo de negociación del gobierno chino que pueden representar una oportunidad para las empresas de nuestra región. Ahora sí, continuamos con la siguiente amenaza. La desaceleración del crecimiento chino que conduce a la reducción del comercio bilateral. Esto es un poco lo que estuvo hablando Santiago. A ver, es muy difícil pensar que el comercio bilateral entre las empresas de nuestra región y las empresas chinas retome las tasas de crecimiento que venía teniendo hace un par de años atrás, que eran tasas de crecimiento altísimas de 2 dígitos. Muy difícil que debido que se retome este crecimiento bilateral entre ambas regiones, principalmente porque la economía china no está decreciendo, pero sí está desacelerando su crecimiento, al igual que América Latina. Sin lugar a dudas, esto es una amenaza, pero también es importante no alarmarnos demasiado porque el comercio entre ambas regiones va a continuar siendo bastante robusto. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, pero principalmente por lo que nos comentaba Santiago anteriormente, que es el crecimiento de la población china y la urbanización. Esto obviamente va a alentar el consumo, va a incrementar la demanda y si se incrementa la demanda, como Meli sabrá, van a aumentar las exportaciones de las empresas de nuestra región. Pasamos a la siguiente amenaza, que es el fuerte proteccionismo chino en los productos primarios. Pero van a aumentar las exportaciones de la empresa de nuestra región, dijiste, entonces Sí. no es una amenaza, o es una amenaza que No, es una amenaza con una oportunidad implícita. Ah, está bien. Bueno, esta sin lugar a dudas no tiene ninguna oportunidad implícita, que es el fuerte proteccionismo chino que implementa en el sector primario. Bueno, si bien China hizo varios avances en lo que es la apertura comercial, ¿sí?, a la internacionalización de su economía, aún tiene fuertes políticas arancelarias y proteccionistas que castigan principalmente al sector primario, que sin lugar a dudas es el sector que a las empresas de nuestra región más les interesa, porque son los sectores en los cuales tienen mayores ventajas. Bueno, si volvés un segundo, les quería comentar que estas barreras proteccionistas son tanto de tipo arancelaria como de tipo no arancelaria. Las arancelarias alcanzan crestas de hasta el 65%, lo cual afecta mucho a las exportaciones, más teniendo en cuenta que las exportaciones de nuestra región se concentran principalmente en el sector primario. El 75% de ellas es de productos que pertenecen al sector primario. Y piensen que el arancel al valor, el máximo legal del Acuerdo General de Aranceles y Comercio de la OMC es del 35. Es una parte de la OMC, o sea, no lo respeta. Bueno, otra amenaza que podría dificultar la inserción comercial de las empresas de nuestra región en el gigante asiático es, como vemos en el slide, las fuertes competiciones con las cuales tenemos que lidiar nosotros, o ustedes mejor dicho, como empresas de la región a la hora de colocar los productos en China. China tiene socios comerciales de diferentes partes del mundo, como por ejemplo Australia, Nueva Zelanda y también Canadá y Estados Unidos. A ver, el hecho de que China pueda o tenga diversificadas sus fuentes de abastecimiento, sin lugar a dudas, es una desventaja para nosotros como empresas regionales que quieren colocar productos en China porque tenemos más competencia y además eso le da más poder de negociación a China para imponer sus condiciones y fundamentalmente en caso de que para satisfacer sus necesidades de abastecimiento de diferentes fuentes, pero obviamente esto también le da más poder de negociación a la hora de firmar acuerdos comerciales para satisfacer más sus intereses que los de la otra parte. Bueno, esto va muy de la mano con el anterior, que es los privilegios de acceso que China impone para muchos productos de procedencia determinada, como la de Australia y Nueva Zelanda. En los últimos años, China ha concedido algunos privilegios para productos provenientes de ciertas nacionalidades, como las que le acabo de mencionar. Esto, sin lugar a dudas, ubica a las empresas de nuestra región en una posición muy desventajosa, en el sentido de que es como si lo pasamos a un paralelismo con el fútbol, es como si Nueva Zelanda y Australia en muchos casos están jugando con un jugador de más o con el árbitro de su lado. Muy bien la metáfora. Sin lugar a dudas, esto es una amenaza que deberíamos tener en cuenta y a la hora de embarcarnos en un proyecto de exportación a China.
China, tienden a alinear los precios de la producción local china en niveles muy por debajo de lo que son los precios internacionales, lo cual desalienta las importaciones chinas y por lo tanto perjudica las exportaciones de las empresas de nuestra región. Eso por el lado de las amenazas. Ahora, si me dan un segundo, voy a pasar a las oportunidades. Bueno, sin lugar a dudas, la principal oportunidad que tenemos para aprovechar desde el lado de nuestra región es la complementariedad económica que tenemos con la economía china. ¿Qué quiero decir con esto de complementariedad económica? Bueno, me refiero a que los chinos tienen manufacturas para colocar en nuestros mercados y nosotros tenemos los recursos naturales que China requiere para justamente fabricar esas manufacturas. Esta complementariedad económica existente entre ambas economías sienta las bases casi naturalmente para que se concreten tratados o acuerdos comerciales entre ambas regiones, ¿sí? Y esto, sin lugar a dudas, deja el espacio para la implementación de políticas que faciliten la fluidez comercial entre las empresas de ambas regiones. Y es una oportunidad que deberíamos aprovechar. Como te decía Fer, y a todos ustedes, el estilo de negociación también configura una oportunidad, ¿sí? Algunas características del estilo de negociación chino son beneficiosas para nosotros y las podríamos utilizar como una ventaja a la hora de insertarnos comercialmente en China. China, en los últimos años, como también Santiago contaba un poco, está haciendo acuerdos más a la medida del socio comercial o de sus potenciales socios comerciales y esto podría facilitar la concreción finalmente de estos acuerdos. Y sin lugar a dudas, esto es muy beneficioso para las empresas que quieren insertarse comercialmente en China. Bueno, yo mencioné como una amenaza el hecho de los aranceles elevados en el sector primario. Sin embargo, existe una oportunidad implícita que si miramos, sacamos un poco de suma a la foto y vemos el panorama un poco más de lejos, vemos que la tendencia de proteccionismo arancelario en los productos agropecuarios está tendiendo a la baja. De mantenerse esta tendencia podría ser una oportunidad para aquellas empresas que quieran enlazarse comercialmente con China porque van a ver cómo su rentabilidad va mejorando a lo largo del tiempo. Bueno, alta previsibilidad de la política arancelaria para los productos primarios. Como sabemos, y dije anteriormente, la política arancelaria para los productos primarios es muy alta, muy agresiva y castiga mucho a este sector. Esto tiene implícita una oportunidad, que es que tenemos la previsibilidad de que no puede aumentar mucho más porque estos aranceles están, yo sabía, ahora me contradijiste vos con lo que dijiste recién, pero yo tenía entendido que los aranceles de los productos primarios están muy cercanos a los límites permitidos por la OMC. Entonces tenemos como... Límite permitido por OMC 35%. Quizás el 65% es un promedio, sería capaz que en algunos casos... Lo que pasa es que el comercio exterior de lo que son economías primarias, por una cuestión de que uno de los principales jugadores es la Unión Europea, estuvo siempre altamente protegido a través de las subvenciones, ¿sí? Entonces, hasta hace unos años teníamos una cosa llamada el PAC, la Política Agraria Común, y algo que tenía aranceles especiales para proteger justamente a todo el campesinado europeo, que es mucho, no es poco, y es un tema, digamos, es un tema no menor. Todo lo que es la subvención, los subsidios a toda la parte agropecuaria, todo lo que son las economías primarias de los países del mundo, especialmente de los países desarrollados, es un tema que incluso hoy en lo que es Doha, ¿sí? Que empezó en el 99, 2000, 2001, empezó la última de las rondas de negocios que están ahora dando vueltas, con una cantidad ya exorbitante de conferencias ministeriales y todavía no termina. Uno de los temas que cuesta terminar de desatar es el tema de los subsidios. Fíjense el peso de los subsidios en el mundo. Y el subsidio o la política arancelaria son distintas políticas comerciales que tomamos para proteger determinados sectores que son los más desvalidos y muchas veces con mucho poder de cabildeo, con mucho poder de lobby político. Después de todo, son las personas los que eligen a los congresistas, ¿sí? Los que eligen a los senadores, los que eligen a los diputados. Entonces, esto pasa en todos los países del mundo. Si vos tenés un sector campesino muy representativo en un país, o en este caso en la Unión Europea o en determinados países, y bueno, obviamente que le vas a dar bolillos a través de subvenciones de todo tipo, de protecciones a sus productos, a sus exportaciones, etcétera, etcétera, porque si no, no te van a votar. ¿Me explico? Es una de las formas de verlo. Y es viejísimo el tema de la discusión por la parte primaria. ¿Por qué? Porque perjudica a países con ventaja comparativa en la parte primaria, como el caso de países de Latinoamérica y muy especialmente la República Argentina, Sí, con países, con respecto a países que tienen otras tantas ventajas comparativas y no únicamente la parte agropecuaria.
Estados Unidos, que tiene varias, y la parte agropecuaria es una. Pero la idea es, ¿por qué tengo que favorecer a países del primer mundo europeo o los Estados Unidos cuando yo solo me dedico a esto prácticamente, o la mayor parte de mis ingresos provienen de acá y vos tenés tanto paraguas? Es como que lo quieren todo para ellos. Es una de las posibilidades, o algunos observadores piensan por ese lado. ¿De acuerdo? Por eso no es que te contradecía, agregaba... Claro, eso. Siga. Bueno, el hecho entonces de justamente que los aranceles estén tan elevados... ¿No querés fijarte si es importante eso? ¿Qué cosa? ¿Que la llamaba? No, era desconocido. El hecho de que los aranceles estén tan altos nos da previsibilidad, facilita la previsibilidad a futuro, ¿sí? Sabemos que pueden crecer dentro de este margen, pero no van a crecer mucho más de lo que ya están. Por eso decimos que la amenaza arancelaria del sector primario esconde esta oportunidad. La siguiente oportunidad que podríamos aprovechar las empresas de nuestra región es la política arancelaria favorable para... Una cosa más, ¿por qué hacen esto los tipos? Porque ellos ya sacaron 800 millones de chinos de los campos. En la medida que vayan sacando los chinos de los campos y los metan en las grandes urbes, en estas 300 nuevas ciudades y en las tantas que ya tienen construidas, no van a necesitar proteger tanto la economía primaria porque va a haber otra fuente de ingresos, ¿sí? Están como cambiando la estructura interna de China, por eso es que tanta tormenta con China desde hace un par de años. Viene por ahí también. Y bueno, sumado a lo que vos decías, que justo se me estaba ocurriendo cuando vos estabas hablando de esto de la ronda de Doha, siempre la relación entre China y la OMC, la Organización Mundial de Comercio, fue tirante por el origen que sabemos que tiene China, que es una economía socialista con mucha intervención estatal, que justamente es lo que está en contra de la Organización Mundial de Comercio muchas veces. Porque el sistema, para todos chicos, el sistema que promueve el sistema multilateral de comercio, del que todavía no hablamos casi nada, vamos a hablar algo de eso, es la democracia en cuanto a sistema político y el mecanismo o el sistema capitalista y o sea, de liberalista o librecambista como modelo económico. O sea, capitalismo acérrimo, libre cambio, liberalismo con democracia. Entonces todo lo que tenga que ver con economías de tipo socialista, comunista, de alto nivel de intervención y demás, va en contra de la némesis del sistema multilateral de comercio. Eso fue lo que generó muchas relaciones tirantes, muchos episodios de tirantez entre la Organización Mundial de Comercio y China. Mayor apertura de China a las importaciones de servicios. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si bien la economía general en todo el mundo se está tendiendo más a volcar al ámbito de los servicios y dejando un poquito de lado lo que son las mercancías, esto es muy marcado en China. Incluso porque el gobierno chino proporciona facilidades para las empresas en general que quieran comenzar a colocar servicios en China en lugar de mercancías. Para fabricar mercancías hasta China. Están muy abiertos y dan facilidades para aquellas empresas que quieran comenzar a exportar a China servicios. Tanto arancelarias o impositivas como burocráticas. ¿Sí? No hay tantas barreras que impiden el ingreso de servicios importados a China. Bueno, esto es un poco lo que venimos hablando durante todo, desde el comienzo de la presentación. El incremento de la población y la urbanización de la población china conduce al incremento del consumo. No solo, el hecho de que las grandes masas poblacionales chinas se estén dirigiendo hacia centros de consumo, como son las ciudades, sin lugar a dudas incrementa el consumo de la sociedad y obviamente incrementa la demanda de China y por lo tanto conduce a incrementar las importaciones de los productos que no puede satisfacer o no puede producir localmente. La siguiente oportunidad es el cambio en la dieta y los hábitos alimenticios en China. Sin lugar a dudas, esta es una oportunidad que va muy de la mano a la anterior, pero es algo que debemos ponernos en la cabeza, que es algo que deberíamos aprovechar y tenemos que tener en mente, al menos en lo inmediato. ¿Sí? Hay más oportunidades para aprovechar que son más a largo plazo y esta es, sin lugar a dudas, una oportunidad para aprovechar ahora. El hecho de que los chinos están obteniendo un mayor ingreso familiar, un mayor PBI per cápita, le facilita el acceso o el ingreso a otros productos, a nuevos productos, como por ejemplo los productos alimenticios más sofisticados, como por ejemplo el caso de los vinos, los quesos, los dulces, las jareas y demás. Este cambio en la dieta obviamente refleja una nueva tendencia de consumo. Está en nosotros aprovechar la oportunidad para aprovechar esta nueva tendencia de consumo, satisfaciendo la nueva demanda con los productos que podemos generar en nuestra región. La siguiente oportunidad es la política
pero que la complementariedad económica con China es muy alta. Entonces, podríamos ser un buen destino para la inversión directa de las empresas chinas. Esto lo podemos aprovechar como empresas regionales para expandir nuestra estructura y también para expandir nuestro horizonte comercial. Nos podría ser de mucha utilidad. Ahora les voy a dejar un poco con... Bueno, hicimos un poco un nexo entre el pasado, el presente, las expectativas futuras y ahora lo que nos va a hablar un poco Juan Manuel es la cooperación entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico como otra oportunidad para profundizar y aprovechar. Bueno, nosotros lo dividimos en 3 pasos. Primer paso. Bueno, para que se afiance mejor la relación, una de las pasos que se puede llegar son la construcción de zonas francas, que las zonas francas lo que hace es bajar la carga impositiva, lo que favorece mucho las inversiones, la protección al inversor, que es decir, que la plata que deposite sea valorada y la pueda recuperar, y la facilitación del comercio a nivel político y también a nivel gubernamental y de regulaciones. En el segundo paso tenemos acompañado con políticas industriales y la cooperación de las cadenas industriales, es decir, esto habla de la complementación que tiene una industria con la otra, de un país con el otro, fomentar la construcción de proyectos de infraestructura para abaratar los costos de las materias primas que exportamos a China, y también China nos da los créditos para hacer estos proyectos de infraestructura. La modernización de las relaciones económicas y comerciales. Esto se da mucho en las organizaciones exteriores, como en los acuerdos de Doha y tratados internacionales. Bueno, siguiente paso. Y tenemos el siguiente paso, fomentar las relaciones políticas e influencia entre los países. Que también volvemos un poco a este tema. ¿Cómo evolucionó la relación con China? La confianza política ha crecido firmemente con el paso del tiempo. La inversión en infraestructura está creciendo. Uno de los ejemplos de esos son el Belgrano Cargas, que se está invirtiendo mucha plata ahí. Plata en Vaca Muerta, que también es muy importante. Y otro dato es la represa Néstor Kirchner, que la financiamos con 25.000 millones de dólares. China en la región tiene proyectadas inversiones por 250.000 millones de dólares. Serían 10 represas de Néstor Kirchner. Juan Manuel, ¿tu vida pasa más por lo emocional? ¿Sos más organizado, expeditivo? ¿Cómo te definirías? O sea, ¿qué es lo que más sos durante el día? ¿Estás más con que te emocionás por todo? Expeditivo, país emocional, pero no lo muestro. La emoción que muestro para es la... Sí, expeditivo, emocional no. Está bien, pero a ver, si te vas de vacaciones, programás hasta lo último que haces en las vacaciones para que se cumpla rajatabla, vas y lo que te importa es el disfrute por sobre todas las cosas, estás más metido, o sea, ¿en qué estás? Estoy más en las vacaciones y lo suelto todo. Sí. Pero en la vida no. Sí. ¿Cómo te gustan tus vacaciones? Ahora van a ver por qué te digo. Bueno, descanso. Descanso. Sí. ¿Qué pasa en tus vacaciones? Bueno, excursiones, esas cosas, pero... ¿Vas con mucha gente, solo? ¿Te gusta así? Últimamente con mi novia. Sí. Y como a mi novia que le gusta así turismo, todo eso, hacemos más excursiones y todo. Pero sí, soy muy, digamos, programado, metódico, eso sí. Está bien, porque lo que tienen que estar pudiendo hacer ustedes es explotar sus fortalezas, especialmente su sistema representacional predominante cuando están haciendo una presentación. Entonces, si de repente soy hipervisual y me voy por el mundo visual y me pasa la película volando por arriba y hablo como siguiendo esa película, el peligro de los visuales es que hablamos muy rápido, ¿sí? Entonces tenemos que bajar la velocidad porque la gente que no ve nuestra película a la misma velocidad que nos pasa a nosotros, la pasa mal, ¿sí? El auditivo es hiperordenado, entonces el auditivo dice voy a empezar por acá, voy a seguir por acá, voy a seguir por acá y respeta ese orden, habla pausadamente, utiliza los términos técnicos pero a corrección total, el cuerpo acompaña con simbología que tiene que ver con el orden, le dicen los cortadores de pan, primero, segundo, tercero, cuarto, están todo el tiempo cortando el pan, ¿sí? Y después el kinestésico, que yo te vi mucho, habla así, para afuera y para adentro, saco y entra, saca y entra. Entonces, si yo, por eso te pregunto cómo es tu vida, si yo me estoy pudiendo identificar, y eso solamente se van a dar cuenta ustedes, más allá de los patrones que yo pueda dar, con alguien visual, por ejemplo, cuando estoy presentando y acudo todo el tiempo a las imágenes, ¿no? Entonces el visual dice, imagínense ustedes viviendo la película de la China de este momento. La última operación del Belgrano Carga, el tren que tiene tantas, no sé,
o tantos kilómetros de extensión, y vas haciendo la película, contando el relieve, el paisaje, lo que va a pasar, etcétera, etcétera, como si fuese un script, ¿sí? Ahora, si soy un auditivo, no, voy a contar. Bueno, el vegano cargas es una inversión que se empezó a tratar el 2 de enero del año 2013, cuando ingresan por primera vez el Banco Industrial y Comercial de China en Argentina, que es el banco que estaría financiando este proyecto. Consta de tantas etapas, entonces vas bien auditivo, ¿sí? Bien en el orden. El proyecto estaría terminado para tal fecha, en el intermedio va a suceder esto y el otro. Ahora, si yo soy kinestésico, no puedo ir por el orden, porque no me va a salir, ni tampoco va a pasar la película. Entonces tengo que ir a lo kinestésico. ¿De qué estamos hablando acá? Cuando dijiste confianza y todo, ¿qué son estas? ¿Qué son? ¿Cómo evoluciona la relación chino-argentina? Entonces, ¿cómo hablaría un kinestésico? Exagero, ¿no? ¿Y cómo evolucionó la relación chino-argentina o la relación chino-argentina? En el momento de emoción. Entonces, y bueno, estamos hablando de confianza política, de inversión en infraestructura, como por ejemplo es el caso del Belgrano Cargas. Qué bueno que está esto, opinión personal, para la Argentina. ¿Cuántas toneladas de mercadería va a permitir y va